Osmar Benítez es vicepresidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana, fue ministro de Agricultura en la pasada gestión de gobierno y es una persona de muchos años y mucha experiencia y mucha autoridad en el sector agropecuario en República Dominicana. Está con nosotros en la mañana de hoy. Vamos a hablar de campo y agricultura. Buenos días, Osmar, bienvenido. Gracias a ustedes por lo bienvenido. Bienvenido. Café Santo Domingo para comenzar la cooperación de la mejor forma posible, ¿verdad? Mejor café del mundo. Así es. Del mundo y zonas aledañas. Tengo un amigo que viaja a cualquier país del mundo, lleva una grequita pequeña y se lleva su café de aquí. Muchas gracias, señorita. Osmar, en sentido general, ¿cómo ves la situación de la agropecuaria en República Dominicana? Comienzo, luego que hablé en el sentido general, del tema del arroz. ¿Qué es lo que está pasando en verdad con el arroz? Que el gobierno dice una cosa, la oposición dice otra, y al final uno no sabe en qué pie estamos parados. Bueno, lo primero que, según los resultados y los reportes de los organismos internacionales que miden permanentemente el comportamiento de la producción de alimentos en el globo terráqueo, llámese la FAO, la región hemisférica nuestra, el ICA, luego está el Instituto de Investigaciones Alimenticias que tiene sede en Filipinas, o sea, todas estas organizaciones señalan y destacan la fortaleza de la agricultura dominicana. O sea, si hay una cosa de la cual yo me siento orgulloso y espero irradiarle a ustedes el orgullo en esta reunión, en este encuentro, es de que República Dominicana es uno de los pocos países de América que ha alcanzado soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, ¿verdad? Cuando tenemos soberanía alimentaria, cuando podemos abastecer por lo menos el 60% de los alimentos que consume la población. Y es un tema que he venido pregonándolo, predicándolo desde hace años. Desde hace años, varios gobiernos. Y siempre he dicho que desde el gobierno de Horacio Vázquez para acá, todos los gobiernos, sin excepción, han hecho una contribución a lo que hoy tenemos. Cada gobierno ha puesto su granito de arena, ha puesto ese blog en el edificio que hoy tenemos de un país que produce más del 85% de los alimentos que consumimos. Y para especificarlo, Oscar, pues tú sabes que uno habla de la canasta, y José Manuel lo sabe, uno habla de la canasta básica. No puede ver la canasta básica del Banco Central, porque en un momento la canasta básica del Banco Central incluía hasta la rifa de aguante. Pero cuando hablamos de la canasta básica alimenticia, entonces uno tiene que irse a la idiosincrasia alimentaria del pueblo dominicano, a la cultura alimentaria del pueblo dominicano. Y yo quiero preguntarle a ustedes aquí, y ustedes son los que van a responder. Al mediodía, ¿qué es lo que come la mayoría del pueblo dominicano? Arroz, habichuelas, guandules y carne, ¿verdad? Y unos friticos muchas veces. Nosotros, por ejemplo, a ti y a mí, una batatica frita, un totoncito. Y un tomatico con repollo. Exactamente. Entonces, pero, y aguacate. Exacto. Lo básico, por favor. No sigan el poniendo. arroz. Sí, déjenlo ahí. El caso del arroz, tenemos que decirlo, cuando tú miras la serie histórica, 30 años, República Dominicana produce prácticamente más del 95% del arroz que consume el pueblo dominicano. Y yo viví una experiencia en Puerto Rico que le he comentado aquí. Nosotros fuimos contratados por el gobierno de Puerto Rico, Alejandro González Padilla, para sembrar arroz en Puerto Rico después de 46 años que Puerto Rico no sembraba arroz. Y nosotros sembramos una finca de 10.000 tareas de arroz para el gobierno de Puerto Rico, en el Valle de Guánica, y allí descubrimos que Puerto Rico lo que produce para la alimentación de su población, de su pueblo, es el 10% de la necesidad alimenticia de Puerto Rico. 10%. Wow. El 90% de la comida es importada. Y mi amiga, la secretaria de Agricultura, Mirna Comas, mi amiga, porque yo la traía a ella como consultora aquí, en el área de ganadería, me decía: Osmar,
Óyeme, tenemos que trabajar duro esto porque lo más grave de todo lo que nos puede pasar es que la criolla nuestra, o sea, lo que nosotros llamamos la bandera, la criolla nuestra, que es arroz con habichuela, la criolla nuestra es importada, no se produce arroz en Puerto Rico ni habichuela, entonces a eso fuimos. Y en Puerto Rico se produjo arroz de primerísima calidad, inclusive en algunas zonas más un rendimiento mayor, que es decir, es el caso de Puerto Rico, ¿verdad? De que apoya el 10%, mientras nosotros aquí producimos, señores, por encima del 85%. Hay veces que hemos llegado hasta un 92%, y hay veces que no caemos por razones coyunturales, que hay una sequía o hay una inundación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a decir otro ejemplo. El Salvador. El Salvador es un modelo de país como seguro, país seguro. El trabajo que ha hecho el presidente Bukele, controlando las bandas, controlando las cosas, es un país muy seguro. Pero El Salvador produce apenas el 36-40% de su consumo, tiene que importar el resto. México, ¿quién cuestionaría los Estados Unidos de México, que es una potencia en materia de territorio? Una potencia en materia de territorio. México apenas produce el 50% de los alimentos que consume. Y era para referencia nada más, para pasar a la segunda parte que te pregunté del arroz. Una potencia agroindustrial como Brasil, ¿qué porcentaje produce? No, Brasil, ustedes tienen que recordar que Brasil es grande en todo. Sí, sí, sí. Brasil produce el primer productor de azúcar. Le dije, una potencia agroindustrial. Brasil produce cerca del 70% de sus necesidades. Y quizás más, porque Brasil, no importa el gobierno que tenga, si es militar o no, es un país con mucho territorio. Usted sepa, yo estudié en Brasil, yo hice un posgrado en Brasil de administración de proyectos agroindustriales, pasé 9 meses en Brasil y descubrí, por ejemplo, que el estado de Bahía es un estado que tiene 5, 6, 7 veces la República Dominicana, sí, pero el estado de Sergipe, que es el más pequeño, tiene 38.000 kilómetros cuadrados, nosotros 10.000 kilómetros menos que nosotros. Entonces, es un país gigantesco y produce de todo y mucho. Pero si volvemos a esa capacidad que tenemos los dominicanos de producir arroz, producir guandules, habichuelas, producir pollo, y quiero decirlo, en el tema del arroz, que vamos para allá ahora, el país produce el 100% de su demanda de arroz. En este año lo vamos a ver. El año pasado se nos cayó la producción, hubo sequía al principio, en la temporada de la cosecha de primavera, y luego inundaciones en la cosecha de invierno. Entonces, mientras a aquello le faltó agua, a aquello le sobró agua y el arroz se encamó. Cuando se inunda el Bajo Yuna, ¿qué pasa? Se acuesta el arroz. Cuando el arroz se acuesta en el lodo, es difícil para la máquina cosechar, se pierde una parte. Entonces, hubo que importar. Quizás se nos fue la mano un poco en la cantidad, pero hay que tener siempre la previsión, y se lo digo yo a los agricultores. Nuestros principales clientes son los barrios, son los consumidores. Nosotros tenemos que producir la comida que ellos necesitan, pero si nosotros no la producimos, hay que traerla, señores, porque tú no puedes poner al pueblo a comer, carísimo. ¿Qué es lo que pasa con el arroz? ¿Es cierto que hay unos excedentes y que los molineros están incapacitados de comprarle a los productores la producción de ahora de invierno y que hay un peligro para el productor? Recuérdate la expresión del pueblo dominicano y del barrio. Cuando pasa una motocicleta que va muy rápido, o un carro que va muy rápido en el barrio, ese carro va a 1000. Nada va a 1000 aquí. Entonces es igual. O sea, sí, se importó arroz. En la opinión nuestra, se fue un poquito más de lo que se necesitaba, ¿verdad? Pero preveniendo una falta, se cubrió. ¿Hay un problema ahora? Entonces, ¿qué pasa? Mucho de ese arroz está en los almacenes de los molineros y en los almacenes de los supermercados, y entonces, aguántate. Viene la cosecha, aguanta que tengo mucho arroz, no tengo espacio para guardarlo. ¿Y entonces qué vamos a hacer con los productores? Bueno, en este caso, lo que correspondía hacer, y lo están haciendo, es parar las importaciones, porque el arroz se consume. Señores, nosotros consumimos más de 150.000 quintales de arroz por mes.
O sea, nosotros consumimos mucho arroz. Sí. Y el arroz se consume. Y usted sabe que aquí el dominicano es sumamente inteligente. Cuando el plátano, la yuca se pone caro, ¿qué hace de cena la mamá? Un arrocito, un arroz. Pero cuando hablamos de nosotros, hablamos también del sector turístico. Sí, exactamente. La producción, el consumo anual, y hablo de memoria, me puedes corregir, o corrija por favor. El de consumo anual de arroz anda por los 18 millones de quintales aproximadamente. Bueno, vamos a decir. Y la producción por los 16. No, 15, 16. no. El consumo anual nuestro ronda los 14, 14 y medio, 15. Nosotros produjimos 14 y medio. ¿Eso incluye turismo? Sí. Sí, para abastecer a todos. Produjimos 14 y medio más o menos quintales en el 2022. En este año vamos a llegar cerca de 15 millones de quintales. O sea, digo, tú tienes ahí un 95, 98%. Siempre se importa arroz, Por eso, siempre se importa arroz, porque hay algunos arroces especiales, el arroz basmati, el arroz jazmín, que son arroces especiales, arroces aromatizados. Pero eso es para la gente finuri. Y no hay una cuota para también. los finuri, pero un arroz que huela y cosas que se impide. No hay una cuota por activación técnica que no, el caso de la cuota de arroz que teníamos el acuerdo con Estados Unidos, ya esa cuota se liberó. Aquí está liberada la economía agraria dominicana. Está liberada. La única protección que tenemos y debemos aplicar siempre es la protección sanitaria. Evitar que nos llegue alguna plaga o enfermedad que nos ponga en riesgo la capacidad que tenemos de ser autosuficientes. Soberanía alimentaria, porque nosotros no dependemos de ningún país. Óigame bien, pero yo decía orgullo, este país no depende de ningún país para alimentar a su pueblo. Y eso es lo que hay que garantizarle. El gobierno, los productores y todo el que venga después de eso tiene que garantizarle que aquí mantenga la seguridad alimentaria, que aquí haya comida para el pueblo dominicano. Porque una ama de casa pobre, con ese magro presupuesto que tiene, tú le das 100 pesos y lo primero que hace es coger para el colmado, comprar arroz y habichuelas. ¿Qué usted recomienda que se haga con los productores de arroz ahora mismo? ¿Qué debe hacer el gobierno entonces? En este caso es un tema que el miércoles pasado me fui a una reunión con unos arroceros en una zona productora de arroz. Y hablábamos de eso. Y yo le decía, mire, lo primero que hay que hacer es aguantar las importaciones. Aguantarlas. Eso no quiere decir que no haya libertad de importación. Ahora, lo que yo le decía a los americanos en el 14, en el 15, cuando los arroceros comenzaron a decir que debíamos revisar el acuerdo para que no se desmontara completo, le decía a los americanos, miren, es mejor llegar a un acuerdo, poner una cuota, por ejemplo, la cuota eran 386.000 quintales. Los productores me dijeron a mí, podemos llegar hasta 500.000 quintales y no nos hace daño. ¿Usted ve? Entonces, esos 300.000 quintales, que no es ni 386.000, que no es ni el consumo de un mes, perdón, de 3 meses, 4 meses. Eso vamos a llevarlo a 500 y congelamos el desmonte ahí. No, porque no, bueno, ¿qué pasó? Está desmontado y se beneficiaron los americanos que tanto jota con esa vaina. Que todos jodían con eso. ¿Se beneficiaron? No se beneficiaron. La mayor parte del arroz que entró importado vino de Guyana, vino de Tailandia, o sea, vino de Sudamérica. Quiere decir que el que tú tengas libertad de importación no quiere decir que haya gente que te lo compre aquí, porque ese es el tema. Cuando hay una cuota de tasa cero, tú tienes ese derecho de entrar sin pagar el impuesto. Pero eso es si alguien te lo pide, el arroz. Claro. ¿Y qué hicieron los productores dominicanos y los importadores? Lo compraron en Brasil, lo compraron en Uruguay, lo compraron en Tailandia, lo compraron en Guyana. Entonces, ¿qué pasó con los americanos? Tuvieron que ponerlo en otro sitio o comérselo por donde le cabía. Entonces nosotros tenemos que decir, negociar, conversar, siempre llegar a un acuerdo es más ventajoso que imponer la fuerza. Porque la fuerza, cuando tú la impones, genera rechazo, genera, ¿cómo dicen? Dolama, una dolencia. A la gente le molesta. Y si eso sigue, nosotros vamos a seguir importando arroz de Guyana y vamos a seguir importando arroz de Sudamérica. Cuando haga falta. Sí, cuando haga falta. Entonces, parar eso, controlarlo y
atender esta cosecha de este año. Ha ido muy bien distribuida la lluvia, ha ido muy bien para que la cosecha, que va a ser récord, podamos darle el espacio a los productores dominicanos. Voy a decir lo que siempre he dicho. El arroz dominicano es mejor arroz que todos los arroces que puedan venir de afuera, ¿eh? Porque el arroz dominicano harta. Tú te metes un plato de arroz y a las 6 de la tarde todavía tú estás harto. Eso es arroz importado. Haciendo hippie. Ingeniero. Esto es arroz importado. Tú comes un arroz a la hora, tú tienes hambre. ¿Tienes hambre? ¿Me entiendes? El arroz dominicano tiene naiboa. Ingeniero, ¿cómo va el asunto de la porcina y el control? Miren, le voy a decir una cosa. Nos llegó por segunda vez la fiebre porcina africana. Qué pena que nos llegara. Porque nos llegó nada más a nosotros, en América entera. En América no hay brote, aquí a nosotros. Y ya nos había llegado otra vez en el año 78. ¿Y por qué nos llega a nosotros? Bueno, debemos decir que Dominicana es uno de los países más abiertos, económicamente hablando, su economía abierta, y que aquí nosotros, que somos uno de los principales países generadores de turismo y que traemos turistas al país, cada vez que llega un turista al país, que viene a disfrutar de este país, de su gente, hay un riesgo. ¿Por qué? Porque puede traer un salami, un salchichón escondido, y meter una cosa, porque así nos llegó la primera vez y nos llegó la segunda vez desde Haití, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, hubo una reunión dirigida por el presidente Abinader en el Palacio, yo estaba ahí. Entonces, la decisión a tomar era, ¿qué hacemos? ¿Erradicación completa de la enfermedad o erradicación de la porcicultura? Hubo dos corrientes. Un grupo que decía, presidente, hay que eliminar todos los cerdos del país para reducir y eliminar definitivamente la contaminación y el riesgo para los otros países. Por ejemplo, Estados Unidos estaban aterrorizados y todavía están asustados, porque la industria porcina americana vale, señores, más de 22 mil millones de dólares. Wow. Está poniendo en riesgo que un puerco de aquí, un chicharrón, o un salchichón, o un salami, o un corte que nos llevan en una maleta, en un bulto. Los dominicanos están creativos. El gobierno, ¿sabe que el dominicano nace con el octavo hecho, el bachillerato hecho? Hasta cangrejo hemos llevado en maleta. Pero ven acá. Entonces, que le llegue e impacte una industria tan fuerte como esa. Entonces, se elimina la enfermedad, se erradica la porcicultura o se elimina. Se decidió eliminar la enfermedad por foco. Nació, está el foco aquí, eliminarlo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando el dominicano que tiene su puerquito no lo quiere eliminar, lo esconde, porque no quiere que se lo mate. Sí. Lo esconde, lo visten con una camisa, le ponen un gorro, lo meten en cosas y lo pasan como si fuera Eso pasó aquí en los 70. Exactamente. Entonces, la decisión que se tomó fue, vamos a eliminar la enfermedad, no eliminar la porcicultura. Y esto fue una buena decisión. Se inició bueno, lo que pasa es que teníamos 329 empresas organizadas que producían el 70% de la carne. Cuando dio en el 78 era al revés. Nosotros teníamos 10, 12 empresas que producían carne y la mayor producción eran los pequeños productores. Entonces, eso impactó gravemente, principalmente la línea noroeste, la zona de Cotuí, y luego se expandió en la zona productora. Ahora mismo, el país tiene que tomar una decisión sobre eso, porque han seguido surgiendo brotes. Pero brotes en pequeños productores. Y hasta en grandes también. En grandes también, ya han surgido grandes. Entonces, grandes con inversiones en controles incluso. Sí, bueno, y hay grandes inversionistas que tienen cerdo ahora. Una reunión que nosotros teníamos decían, yo quiero aumentar mi oferta, mi piaria, aumentar mi crianza, pero no me atrevo a meter unos cuartos si no se controla bien. O sea, si tú tienes una granja que tiene todas las normas de bioseguridad que está aquí, y tú permites, entonces comienza granjita aquí, granjita aquí, granjita aquí, granjita aquí. Entonces tú estás poniendo en riesgo la que está protegida, claro, la que está produciendo. Entonces, esa es una decisión que debe tomarse en los próximos semanas o días, de qué vamos a hacer, si erradicamos completo o si seguimos aplicando
la política de erradicación solamente donde hay brotes. Eso implicaría tomar decisiones políticas, de políticas públicas, que asegure a esas granjas organizadas que se les va a permitir mantener lo que dice el protocolo internacional y nacional de que evitar que se le ponga el riesgo de contaminación cercano ahí. En el caso de países, digamos, con grandes producciones de cerdo, ¿se adoptan regularmente políticas de esta naturaleza? Porque es mucho más fácil haber eliminado toda la población en los 70 cuando era una economía muy pequeña. Ya con este tamaño, ¿es factible pensar en algo como eso? Bueno, España lo erradicó una vez, completo. ¿Qué año? En Alemania, igual los tiempos de nosotros, Okay. En Alemania también, pero han surgido brotes nuevamente. En China, que es el principal productor mundial de cerdo, produce el 50% del cerdo del mundo, y a pesar que importa muchísimo cerdo, ellos comenzaron a erradicarlo y eran millones y millones de cerdos, pero en un momento determinado decidieron mejor controlar y están conviviendo con eso. Ahora, ¿qué te hace eso? Que eso limita otros negocios. Por ejemplo, la industria de embutidos de República Dominicana, por esta situación no puede exportar embutidos de primerísima calidad que tenemos aquí a los grandes mercados. Entonces, ahora mismo nosotros estamos en ese dilema, esa discusión. En el ¿Y encuentro la fiebre nacional, porcina se puede transmitir incluso en alimentos procesados? bueno, sí, en los el cerdo vivo embutidos, sí, pero... sí. Sí se puede, si el proceso no implica el calentamiento a un punto de temperatura que elimine el virus. Esa es la verdad. Nosotros aquí tenemos que tomar una decisión sobre eso. ¿Por qué? Porque hay granjas grandes que siguen su trabajo y ellos han cumplido con su tarea y siguen produciendo cerdo. Y hay, ustedes vieron protestas de la gente en Dajabón que le estaba atacando otra vez y cosas. Bueno, pero yo le puedo decir a ustedes, hay gente de la que yo vi en televisión protestando, que nosotros, que fuimos contratados por el gobierno, la Junta Dominicana, para hacer un programa de ingresos alternativos a esos productores pequeños, ya ellos no pueden criar cerdos. ¿Qué alternativa le dimos? Crianza de pollo, de guinea, de chivo. Y lo vi protestando. Y yo, pero ¿y cómo que usted está protestando si le erradicamos los animales y le dimos una alternativa y estaban ganando cuarto? ¿Volvieron a criar puerco otra vez? Entonces ahí hay un descuido también. Bueno, Omar, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Qué pena. Siempre interesante conversar contigo. A ustedes gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Mañana martes a partir de las 5 nos encontramos nuevamente por aquí por Color Visión y la Super 7 de la 107.7.